Imagínate esto, estamos en el siglo VIII a.C. El mundo conocido está en llamas. En el oeste, las ciudades-estado griegas están en plena expansión, mientras que en el este, la dinastía Zhou en China se desmorona. Y en el corazón de todo, en Mesopotamia, el antiguo imperio asirio, una vez poderoso, está al borde del colapso. Sus reyes son débiles, los gobernadores actúan como señores de la guerra independientes, y enemigos, como el reino de Urartu. En las montañas de Armenia, les están ganando terreno día a día. Es un mundo de caos, alianzas rotas y guerra constante. Un verdadero juego de tronos, pero de la vida real. Desde las fértiles llanuras del norte de Irak, Asiria había dominado la región durante siglos. Pero ahora, su poder se desvanecía, la corrupción era rampante, el ejército estaba desmoralizado y el imperio se encogía. Parecía que el fin de los asirios estaba cerca, que serían borrados del mapa como tantos otros imperios antes que ellos. Pero justo en ese momento de máxima debilidad, cuando todo parecía perdido de las sombras, surgió un hombre que no solo salvaría a Asiria, sino que la transformaría en la maquinaria de guerra más temible que el mundo antiguo jamás había visto. Su nombre era Pulu, y estaba a punto de desatar una tormenta de sangre y fuego que redibujaría el mapa del Medio Oriente para siempre. En el año 745 a.C., el caos en Asiria llegó a su punto de ebullición. Una guerra civil estalló en la capital, Kalhu. La actual Nimrud, el rey Ashernireri V, fue derrocado y, muy probablemente, asesinado junto a toda su familia. En medio de este vacío de poder, un hombre llamado Pulu, un general o quizás un gobernador provincial, tomó el trono. No sabemos mucho sobre sus orígenes. Algunos dicen que era un usurpador sin sangre real, otros que era un pariente lejano de la dinastía caída. Lo que sí sabemos es que, al convertirse en rey, adoptó un nuevo nombre. Un nombre que resonaría con terror y asombro por todo el mundo antiguo: Tiglath-Pileser III. Este nombre no fue elegido al azar. Era un homenaje al legendario Tiglath-Pileser I, un gran conquistador asirio de siglos atrás. Y el nuevo rey estaba decidido a superar a su tocayo. Desde el primer día, su objetivo fue claro en restaurar el poder asirio y aplastar a todos sus enemigos. No era un diplomático, era un guerrero. Su lema podría haber sido «Domina o muere». Sus primeros años en el poder fueron una purga implacable. Ejecutó a los gobernadores rebeldes, centralizó el poder en sus manos y silenció a cualquier oposición. No buscaba ser amado, buscaba ser temido, y lo consiguió. Con el frente interno asegurado, dirigió su mirada hacia el exterior. Sus vecinos, que se habían aprovechado de la debilidad asiria, pronto descubrirían que las reglas del juego habían cambiado drásticamente. El león asirio no solo había despertado, sino que estaba hambriento. Tiglath-Pileser III estaba listo para construir un nuevo imperio sobre las cenizas de sus enemigos. Un imperio que sería conocido como el Imperio Neo-Asirio. Para conquistar el mundo, Tiglath-Pileser sabía que no podía depender del viejo sistema militar asirio. Antes, el ejército se formaba principalmente con campesinos que eran reclutados para campañas estacionales. Luchaban durante el verano y luego volvían a sus granjas para la cosecha. Esto limitaba enormemente la capacidad del rey para hacer la guerra. Las campañas eran cortas y el ejército, aunque grande, carecía de la cohesión y el entrenamiento de una fuerza permanente. Tiglath-Pileser cambió todo eso. Creó algo revolucionario, algo que el mundo no había visto antes a esta escala: el primer ejército profesional de la historia. En lugar de reclutar campesinos, comenzó a incorporar a los pueblos conquistados directamente en sus filas. Esto fue un golpe de genialidad. Por un lado, debilitaba a los enemigos al quitarles a sus jóvenes. Por otro, le proporcionaba un flujo constante de soldados que no necesitaban volver a casa para la cosecha. Estos hombres se convertían en soldados a tiempo completo. Recibían entrenamiento constante, equipo estandarizado pagado por el Estado y, lo más importante, su lealtad no era hacia su tierra natal, sino hacia el rey asirio que les pagaba y alimentaba. El ejército se dividió en unidades especializadas: infantería pesada con lanzas y escudos, arqueros a pie y a caballo, y la élite del ejército asirio, los temibles carros de guerra
que ahora eran más ligeros y rápidos. Pero la verdadera innovación fue la creación de un cuerpo de ingenieros de asedio sin precedente. Los asirios se convirtieron en los maestros indiscutibles de la poliorcética, el arte de atacar ciudades fortificadas. Construían rampas de tierra para alcanzar las murallas, torres de asedio móviles desde las que sus arqueros podían disparar a los defensores, y arietes con punta de hierro para derribar las puertas y los muros. Ninguna ciudad estaba a salvo. Si te resistías a los asirios, ellos acamparían frente a tus murallas y, metódicamente, te desmantelarían ladrillo a ladrillo. Este nuevo ejército no era solo una fuerza de conquista, era una máquina de terror psicológico. La simple noticia de que el ejército asirio se acercaba era suficiente para que muchas ciudades se rindieran sin luchar. Tiglath-Pileser no solo había reformado un ejército, había creado la herramienta perfecta para forjar un imperio. Con su nueva y formidable máquina de guerra lista, Tiglath-Pileser se lanzó a la conquista. Su primer objetivo fue el poderoso reino de Urartu, en las montañas de la actual Armenia. Urartu había sido el principal rival de Asiria, aprovechando su debilidad para expandirse hacia el sur. Tiglath-Pileser marchó hacia el norte y en una serie de batallas relámpago aplastó a la coalición de reyes sirios y anatolios liderada por Urartu. No se contentó con derrotarlos en el campo de batalla. Persiguió al rey de Urartu hasta su capital, Tuspa, y la asedió. Aunque no pudo tomar la ciudad, la demostración de fuerza fue devastadora. Urartu nunca más volvería a ser una amenaza seria para Siria. Luego, dirigió su atención hacia el oeste, hacia las ricas ciudades comerciales de Levante, Siria, Fenicia y Palestina. Una por una, las ciudades-estado cayeron bajo el yugo asirio. Arpad, Damasco, Tiro, Sidón. Todas se vieron obligadas a pagar un tributo masivo de oro, plata, marfil y otros bienes de lujo. Pero fue su campaña en el sur, en el reino de Israel, la que quedó grabada en la historia, especialmente porque está documentada en la Biblia. En el segundo libro de los Reyes, se cuenta cómo el rey Menahem de Israel, aterrorizado por el avance asirio, le pagó a Tiglath-Pileser, a quien la Biblia llama 1000 talentos de plata para que le confirmara en el reino. Sin embargo, sus sucesores no fueron tan inteligentes. El rey Peka de Israel se unió a una coalición anti-asiria. La respuesta de Tiglath-Pileser fue brutal y fulminante. Invadió Israel, conquistó la región de Galilea y el norte del país y deportó a miles de sus habitantes. Instaló a un rey títere, Oseas, y convirtió a Israel en un estado vasallo humillado. Estas campañas no eran solo para saquear, eran una política deliberada de expansión. Cada territorio conquistado se convertía en una provincia asiria, gobernada por un funcionario leal al rey. Tiglath-Pileser no solo estaba ganando batallas, estaba construyendo un imperio territorial cohesivo y centralizado, el más grande que el mundo había visto hasta entonces. Su dominio se extendía desde las montañas de Irán hasta el Mediterráneo. Una de las políticas más famosas y temidas de Tiglath-Pileser fue la deportación masiva de poblaciones. Pero esto no era un simple acto de crueldad sin sentido, aunque sin duda lo era para los deportados. Era una herramienta de control imperial increíblemente astuta. Cuando conquistaba un reino rebelde, en lugar de simplemente masacrar a la población, seleccionaba a la élite, los artesanos, los escribas, los nobles, los soldados, y los reubicaba a la fuerza en otra parte del imperio, a menudo a miles de kilómetros de distancia. Al mismo tiempo, traía a gente de otras regiones para repoblar la tierra recién conquistada. Esta política, conocida como la Pax Asiriaca o Paz Asiria, tenía múltiples objetivos. Primero, rompía la identidad nacional y la lealtad local de los pueblos conquistados. Desarraigados de su tierra y mezclados con otros grupos, era mucho más difícil que se organizaran para una rebelión. Segundo, distribuía habilidades y conocimientos por todo el imperio. Un hábil metalúrgico de Damasco podía terminar trabajando en una ciudad de Mesopotamia, aportando sus técnicas. Tercero, y quizás lo más importante, creaba una nueva identidad imperial. Con el tiempo, estas poblaciones mezcladas ya no se veían a sí mismas como israelitas, arameos o fenicios,
sino simplemente como súbditos del gran rey de Asiria. Para administrar este vasto y multicultural imperio, Tiglat-Pileser perfeccionó el sistema provincial. Cada provincia estaba gobernada por un gobernador asirio que respondía directamente al rey. Su trabajo era recaudar impuestos, reclutar soldados y mantener el orden. Se construyó una extensa red de carreteras, el Camino Real, con estaciones de relevo para mensajeros. Esto permitía que los decretos del rey y los informes de inteligencia viajaran a una velocidad asombrosa para la época, conectando el centro del imperio con sus fronteras más lejanas. Este sistema de administración, combinado con las deportaciones, fue la clave para mantener unido un imperio tan grande y diverso. Fue un modelo de gobierno imperial que sería imitado por los imperios posteriores, desde los babilonios y persas hasta los romanos. Tiglat-Pileser III murió en el año 727 a.C., después de un reinado de 18 años. En menos de 2 décadas había tomado un reino al borde del colapso y lo había transformado en el imperio más grande y poderoso del mundo. Su legado es inmenso. Sus reformas militares crearon el prototipo del ejército profesional que dominaría la guerra durante los siguientes milenios. Sus innovaciones administrativas, como el sistema provincial y las redes de comunicación, sentaron las bases para todos los grandes imperios de la antigüedad. Y su política de deportaciones, aunque brutal, fue una herramienta de ingeniería social que cambió la demografía del Medio Oriente para siempre, dando lugar a la diáspora de las 10 tribus perdidas de Israel. Un evento que todavía resuena en la historia. El imperio neoasirio que él fundó dominaría la región durante más de un siglo, un imperio construido sobre la eficiencia, la organización y sobre todo el miedo, aunque sus sucesores, como Sargón II, Sennacherib y Ashurbanipal, expandirían aún más el imperio. Fue Tiglat-Pileser quien puso los cimientos, fue el arquitecto del primer verdadero superpoder de la historia, un hombre que surgió del caos para imponer su orden a través del hierro y la sangre, cambiando el curso de la historia para siempre. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón del imperio asirio. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima.